Listos para matar. Esto debería ser un buen título para una película de Hollywood, pero en realidad este texto lo encontramos en la Escritura, en Hechos capítulo 23. Y es un texto desafortunado, un texto triste, unas palabras fuertes. El hecho de que se arme un complot para matar a un siervo de Dios no es algo natural ni es algo sencillo de escuchar. Pero yendo un poquito más allá a nuestras vidas actuales, escuchamos con respecto de guerras y rumores de guerras, de personas involucradas en sicariatos, en asesinatos y en demás situaciones alrededor del mundo. Pero si aún vamos un poquito más allá, al profundo de nuestro corazón, la Biblia nos dice que el que aborrece a su hermano, el que se enoja contra su hermano, es como culpable de homicidio. Bueno, abra su Biblia conmigo en Hechos capítulo 23 y arrancamos desde el versículo 11, donde vamos a escuchar con respecto a este triste suceso que hemos titulado para la reflexión del día de hoy, Listos para matar. Mira lo que dice el texto. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Y aquí dado muerte va a ser muy repetitivo en nuestra reflexión. Ellos estaban listos para matar. Ellos tenían la determinación de actuar en contra de la vida de Pablo. Sí, quizá habían judíos allí influenciados por griegos, pero ellos eran bien extremistas y no tenían reparo alguno en asesinar a cualquier persona con la que no simpatizaran. Esto es algo muy triste, porque aquí la persona a la cual iban a asesinar era a Pablo. Ellos con esto también tenían una destrucción terrible de la cosmovisión del hombre, de la cosmovisión de Dios para con el hombre. Dios había dicho fructificad y multiplicaos. Él había dado ya sus mandamientos. Él ya había entregado una ley moral en la cual estaba incluido también no matarás. Pero estos hombres se habían juramentado bajo maldición, como lo vamos a ver más adelante. Como lo vemos en ese texto, está bajo maldición, pero lo van a repetir. Mira lo que dice el próximo versículo. Dice, eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Imagínense esto, ellos estaban bajo maldición. Ellos invocaron juicio divino sobre sí mismos en caso de fallar en el propósito macabro de asesinar a Pablo. Ellos tenían un juramento impío. Se trataba este juramento de cometer un homicidio. Esto era totalmente prohibido por la ley. Entonces, como ya toda esta corrupción había permeado el sumo sacerdocio, la casa élite sacerdotal, había permeado a los maestros de la ley, a esos grupos de saduceos y fariseos, esto iba a ser una corrupción evidente. Y tales palabras quizá no les fueron muy ajenas, sino que más bien las aceptaban con sus oídos y las escuchaban muy atentamente por estos 40 que se habían juramentado. Los 40 hombres, a pesar de ser tantos, pues esto no les jugó en algo positivo, sino más bien en algo negativo para ellos. En algo negativo porque iba a ser difícil mantener el secreto, esa conspiración. Miremos el versículo 15, dice, ahora pues, vosotros con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más acerca de él,
y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Listos para matar. Al mejor estilo de un sicario. Al mejor estilo de una persona que no tiene en cuenta la vida que Dios ha depositado en criaturas hechas a imagen y semejanza de Él. Mira, dice que fue ante los sacerdotes principales, ante los ancianos. Ellos debían ser personas, las personas más correctas, las personas más justas, más transparentes, más honestas, más amorosas, más cuidadoras del pueblo. Asimismo, cada uno de nosotros deberíamos ser las personas más cuidadoras de nuestras familias, de nuestros hijos e hijas, de nuestros prójimos, de nuestros conciudadanos, de nuestros parientes. Pero esto se había convertido en ese momento en un vil sacerdocio, en un sacerdocio corrupto. Entonces, la vida propia, la vida del ser humano quedaba sin importancia. Ya solo que él no era solamente que estas mismas personas que están haciendo todo un complot para matar, ellos mismos estaban quedando bajo maldición, pero ellos mismos se estaban exponiendo al hambre, al dolor. Ellos mismos corrían el riesgo de que no se cumpliera ello y morir de hambre si lo que decían lo estaban haciendo. Es más, ellos si cumplieron este juramento, como el final de la historia nos dice que ellos no pudieron dar muerte a Pablo, pues me imagino que más de estos 40, si fueron fieles a ese juramento, murieron de hambre. Ellos no solamente se iban a enfrentar a su dolor propio, sino a la milicia romana. Habrían bajas de parte y parte. Seguramente muchos iban a ser muertos por el ejército romano si esto se llevaba a cabo. Pero lo peor es que ahora ellos dan órdenes a esos principales sacerdotes, quienes, como ya lo dijimos, deberían ser las personas más honestas, más transparentes, más amorosas y más cuidadoras de sus prójimos. Bueno, pero vamos a ver algo muy especial en el versículo 16. Otro personaje nos dice: mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró a la fortaleza y dio aviso a Pablo. Bueno, aquí vemos al sobrino de Pablo. Sabemos poco sobre este joven. Creemos que él fue a estudiar allí a Jerusalén bajo alguna escuela rabínica. Quizá venía de Tarso también, como Pablo. Lo cierto es que vemos la soberanía de Dios protegiendo la vida de su siervo. Quizá la hermana de Pablo tenía un afecto personal especial por este hombre, lo que motivó a su propio hijo a advertir en contra del peligro que se encontraba. Pero también vemos, como ya lo dijimos, la soberanía poderosa de Dios, de Jesús, porque Jesús ya había dicho que tendría que Pablo testificar en Roma. Bueno, vamos más adelante. ¿Qué hizo Pablo? Miremos el siguiente versículo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Bueno, la guarnición estaba formada por dos grupos de soldados. Cada uno tenía enfrente a un centurión. Uno de ellos llamó a Pablo a encomendarle que a uno de ellos es que llama a Pablo para encomendarle: mira, lleva a este joven ante el tribuno Claudio Lisias. Y es que Pablo ya había estado en peligro de muerte muchas veces, así es que no dudó ni por un momento el valorar este peligro. De manera que el tribuno tiene aquí un conocimiento anticipado de los hechos. Antes que el Sanedrín viniera a pedir por él, el tribuno ya conocía el complot. Mira, el joven habla, el tribuno escucha. Mira lo que dice en el versículo 18. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándole aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decir? Él le dijo: los judíos han convenido
en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero no le creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese lo que le había dado aviso. Entonces, mis queridos hermanos y amigos que están escuchando hoy, es evidente que el informante, el joven, se convierte ahora en un solicitante y les dices: no dudes en absoluto, no te dejes convencer, no te dejes convencer por ellos, porque van a dar muerte a mi tío. Y entonces esto es algo fuerte lo que está diciendo, y el tribuno entiende que estos 40 eran 40 extremistas, celotes quizá, con dagas bajo sus mangas, dispuestos a matar o que a ellos mismos les cueste la vida. Así es de que el tribuno toma muy en serio que esto costaría vidas, que esto costaría personas, quizá militares romanos, pero también de estos mismos 40 extremistas. ¿Sabes, querido amigo? A Dios le importa la vida. A Dios le importa el cuidado de las criaturas que son hechas a imagen y semejanza. Desafortunadamente hoy muchos que militan en situaciones extremas y en grupos extremistas que están poniendo su vida sin ningún sentido, sin ninguna esperanza, sin ningún conocimiento real del amor que Dios tiene por cada una de las vidas de los seres humanos. Así es de que cada uno de nosotros no debe tener en poco la vida de las personas. Mira, mientras ellos estaban listos para matar, Dios está listo para salvar. Y es algo que reflexionemos en esta mañana. Debemos saber que para Dios es importante la vida. Pero un poco más allá, debemos cuidar nuestro hogar. También dice que hay palabras que son como golpes de espada, que nosotros cuidemos de nuestros hijos, de nuestras familias, de esposos, esposas, y también, ¿por qué no?, de nuestros amigos y prójimos, porque debemos estar atentos a que muchas veces con nuestras palabras herimos y dañamos a otros, pero también tenemos que estar atentos al amor mutuo, a la compasión, a que nosotros podamos, como este joven, quizá de propósito o bajo la soberanía de Dios, cuidar de la vida de otros. Buen día y bendiciones.